Ya, me parece que sí ya está grabando. Entonces, buenos días, chicos. Hoy vamos a tener la clase de exploración física de tórax. Esta ya es la cuarta clase y se las va a dar la doctora Patricia, ¿vale? Es importante que le pongan atención y que le pregunten todas sus dudas porque para los que ahorita están y para los que van a ver la clase subida, lo van a hacer en su práctica clínica diaria y muchas de estas veces va a depender de qué tan buenos sean para pues justamente para explorar, ¿vale? Entonces los dejo con la doctora Patricia. Yo también voy a estar aquí por cualquier duda que ustedes tengan. Así que, así que adelante, doctora Patricia. Hola, hola, buenos días chicos. Mi nombre es Patricia, soy estudiante de medicina del noveno semestre y pues el día de hoy vamos a ver exploración física de tórax. Bueno, antes de empezar me gustaría darles algunos consejos eh, de médico a médico porque afortunadamente o desafortunadamente a partir de ahora que ustedes ya entran a tercero, es, ustedes se van a encargar de exponer todos los temas del temario. Muy rara vez un doctor les va a dar el tema a ustedes. Entonces, es importante que ustedes sepan que deben hacer una buena presentación. ¿Por qué? Porque les va a servir a ustedes, tanto a ustedes como a sus compañeros. Cuando ustedes dan un tema completo y resuelven las dudas de sus compañeros, ustedes mismos están ayudando. Entonces, ustedes tienen que hacerse el trabajo más fácil, tienen que apoyarse entre ustedes. Así que, primera recomendación, hagan una presentación completa siempre en todos los temas que expongan, para que así les ayuden a sus compañeros y a ustedes, pues a seguir estudiando y formándose como verdaderos médicos. Otro segundo consejo es que cuando ustedes hagan una presentación, pues la hagan formal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hagan su presentación con los escudos de su institución que deberían ir acá y el título de lo que ustedes van a exponer. Otra recomendación de una exposición formal es que pongan siempre la referencia bibliográfica de donde sacan la información para que mm, cuando ustedes tengan alguna duda, pues vayan corriendo al libro de donde sacaron la información y empiecen a leer y a estudiar de ahí. Entonces, ahora sí, ya adentrándonos al tema que nos corresponde ver hoy, que es exploración física de tórax, pues entonces vamos a ver que cuando nosotros hablamos de tórax, nos referimos a esta área que contiene a la caja torácica, que comprende a las 12 costillas que nosotros tenemos, que sobresalen de las 12 vértebras torácicas. También nos referimos a las clavículas, al esternón en cuanto a su manubrio, su cuerpo y su apófisis. Y bueno, ya hablando más eh, de las estructuras que nosotros vamos a evaluar, pues sería el tracto respiratorio bajo, además del corazón y las glándulas mamarias que también se encuentran en el tórax. Todos esos vamos a revisar el día de hoy. Así que ahora sí. Nosotros debemos entender que el tórax se divide en líneas, en caras y en regiones. Estos tres nos van a servir principalmente para que en cuanto nosotros hagamos la exploración física, nos sirvan como referencia del lugar en donde nosotros encontramos algún tipo de lesión o algún tipo de anormalidad. Por ejemplo, si nosotros encontramos algún tipo de dermatosis, entonces vamos a decir, no, pues yo encuentro una dermatosis en la cara anterior del tórax, eh, que está localizada en la región supraescapular en la línea media clavicular. Así es como nosotros vamos a tomar de referencia estas tres herramientas para pues explicarle al doctor en dónde encontramos nuestros hallazgos. Mm, es importante saber que la línea media external va a
va a ser precisa, es esta que estoy señalando aquí. La línea media esternal y la línea vertebral también van a ser precisas. Las demás líneas solamente se van a estimar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, que ya lo vieron en somatotipos, en hábitus exterior, de que si una persona tiene un cuerpo mesomorfo, ectomorfo o endomorfo. Entonces las demás se van a estimar dependiendo de qué tipo de cuerpo tiene nuestro paciente y pues sus dimensiones. La línea media clavicular, empezando por esta línea, va a trazarse verticalmente desde el punto central de la clavícula y para localizarla, pues tenemos que ver primero en dónde se encuentra su parte proximal y su parte distal. Una vez que ya las encontramos, la vamos a dividir a la mitad y esta es la línea media clavicular que se va a prolongar hacia caudal. Otra cosa que se me pasó mencionarles es que todas estas líneas van a tener como características que van a ser paralelas entre sí y van a ser verticales, ¿ok? Entonces, en cuanto a las líneas axilares anterior y posterior, estas se van a trazar verticalmente desde los pliegues axilares anterior. Esta es la línea axilar anterior y esta es la línea axilar posterior. Y vamos a tener como referencia a las masas musculares que limitan a la axila. La línea media axilar va a ser aquella que va a pasar entre estas dos líneas y vamos a tomar como referencia que la vamos a empezar a trazar desde la punta de la axila. La línea vertebral es aquella que se va a encontrar en la cara posterior del tórax, justamente en medio, es la línea que divide el tórax en su cara posterior, o bien podemos decir que es aquella que cubre las apófisis espinosas de las vértebras. La línea escapular va a ser aquella que se va a trazar desde el ángulo inferior de la escápula, que es este que les estoy señalando, y se va a prolongar hacia arriba. El tórax también se divide en caras. La cara anterior va a ser aquella que vamos a observar cuando nosotras nos pongamos enfrente de nuestro paciente. Y es importante tener en cuenta que una vez que nosotros vemos el tórax de nuestro paciente, debemos imaginarnos más o menos por dónde quedan sus estructuras, por dónde quedan las estructuras, principalmente los pulmones, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde llega mi pulmón? Yo me tengo que estar imaginando con mi vista de rayos X que el vértice del pulmón, o mejor dicho, los ápices, básicamente quedan de 2 a 4 centímetros por arriba de la escápula arriba de la escápula, encima del tercio interno de la clavícula. Los vértices quedan de 2 a 4 centímetros por arriba de la clavícula en el tercio interno, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los ápices y las bases a, a tener su límite en la sexta costilla, en la línea medio clavicular, y van a llegar hasta la octava costilla por la línea media axilar. Entonces, más o menos tenemos que ir viendo por dónde quedan estas estructuras, los pulmones. En nuestra cara posterior vamos a ver que los límites de los pulmones van a quedar así. Su límite inferior va a quedar a la altura de la apófisis espinosa 10. Sin embargo, cuando el paciente está inspirando, cuando mete aire, el borde inferior desciende. ¿Por qué? Pues recordemos que cuando nosotros metemos aire, cuando nosotros inspiramos, pues los pulmones se inflan y entonces aumentan su volumen. Si aumentan su volumen, pues se vuelven más grandes. Entonces es por eso que pueden llegar un poco más abajo. Cuando nosotros sacamos el aire, pues entonces cuando nosotros expiramos, los pulmones pues se vuelven más pequeños y vuelven a su estructura pues normal en reposo. En cuanto a las caras laterales, vamos a pedirle a nuestro paciente que alce su brazo para poder observar su cara lateral y las líneas axilares. En esta cara es importante mencionar que los pulmones van a estar divididos por una cisura oblicua mayor, que es esta que les estoy señalando.
Esta cisura oblicua mayor va a dividir a cada pulmón en dos partes. Esta cisura nosotros debemos de ir visualizando a la exploración que va a ir desde la apófisis espinosa de T3 hasta la sexta costilla en la línea media clavicular, en los dos pulmones, tanto derecho como izquierdo. En el pulmón derecho vamos a tener otra línea que es la cisura horizontal menor. Esta va a ir desde la cuarta costilla y se va a unir a la cisura oblicua mayor en la quinta costilla y por lo tanto va a dividir específicamente a nuestro pulmón derecho en un lóbulo superior, en un lóbulo medio y en un lóbulo inferior. En cuanto al pulmón izquierdo, solo vamos a tener a la cisura oblicua mayor y este va a ser dividido en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior. Ok, y bueno, esto también tenía que ser así porque recordemos que del lado izquierdo tenemos al corazón y es por eso que solo se divide en dos lóbulos. El tórax también se divide en regiones. En la cara anterior vamos a tener a la región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo formando un triángulo. Esta es la región supraclavicular. La región infraclavicular va a ser aquella que se delimita por el borde inferior de la clavícula, el borde superior de la tercera costilla y la línea medio esternal y la axilar anterior. Es esta que les estoy señalando. La región supraesternal va a ser aquella eh, que se delimita por el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos y pues queda superior de la horquilla esternal. La región mamaria va a ser aquella que comprende el borde inferior de la región infraclavicular y queda por debajo horizontal a la altura de la sexta costilla. En la cara lateral vamos a tener a la región axilar, que esta eh, se delimita por las líneas axilares anterior y posterior y llega hasta la sexta costilla. La región infraaxilar tiene como límite el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. La región, bueno, en la cara posterior del tórax vamos a tener a la región supraescapular. Esta está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde del hombro, el borde superior del hombro. Y la región escapular, que se va a proyectar precisamente sobre la escápula debido a que es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares. También vamos a tener a la región escápulo-vertebral, que va a ser esta línea amarilla que se pinta aquí, y la región infraescapular también. Esta se localiza entre la horizontal que pasa por el ángulo de ambas escápulas y la línea duodécima dorsal. Ahora sí, ya para adentrarnos a la exploración física de tórax, lo primero que debemos hacer siempre en cualquier tipo de exploración es lavarnos las manos, de preferencia con agua y con jabón. Y si no hay y solo tienen gel en su clínica, pues está bien, solo se hacen una desinfección de manos rápida. Esto es siempre, siempre, siempre antes de tocar a su paciente. Otra cosa muy importante que deben de hacer antes es presentarse con el paciente. Por ejemplo, buenas tardes, señora, mi nombre es Patricia y soy estudiante de cuarto año de medicina. ¿Me permite revisarla? Y ya, pues dependiendo de lo que les diga. Muchas veces ustedes van a llegar a su consulta y le van a decir al doctor, no, pues doctor, nos deja rotar por aquí y el doctor les va a decir, sí, dejen sus mochilas ahí, revísame los pulmones de esta paciente.
y tú ni siquiera vas a saber ni el motivo de consulta, ni cómo se llama, ni nada. Entonces, por eso siempre es importante preguntar cómo se llama la paciente. Además, otro ejemplo. Ustedes ya saben el nombre de la paciente, ¿no? Este, buenos días, señora Julia. Yo soy, eh, mi nombre es Patricia, soy estudiante del cuarto año de medicina. ¿Me permite revisarla? Siempre solicitar el consentimiento informado verbal. Ya dependiendo de lo que les diga, sí, doctora, puede revisarme, pues adelante, ¿no? Mm, Debemos saber que siempre nosotros nos debemos colocar del lado derecho del paciente y pues en la exploración física del aparato respiratorio inferior, pues vamos a utilizar el estetoscopio. Debemos seguir un orden. Este va a constar de inspección, palpación, percusión y auscultación. Para que se lo aprendan y no se les olvide, pues recuerden que en inspección pues tiene una P en medio, la palpación también. Entonces vamos a empezar por las P's. La percusión tiene una C en medio, la auscultación tiene una C en medio y después vamos a empezar con las C's, ¿no? Ahora, una vez que ya nos presentamos con nuestro paciente, le vamos a decir que se descubre el tórax. Em, Ustedes en su consulta van a tener siempre una bata en la camilla de exploración, entonces esa bata, eso sería lo ideal, ¿no? Que se la dieran y le dijeran a la paciente, en este caso a la paciente, señora, póngase esta bata con la abertura hacia adelante, se va a descubrir de la cintura para arriba. Y pues eso sería lo ideal, ¿no? En los hombres, pues igual le damos la bata y le decimos que se la ponga con la abertura hacia adelante y que se descubra el cuerpo de la cintura para arriba. Mm, bueno, em, en los hombres, pues no hay ningún problema, ¿no? Sí se puede descubrir el tórax sin ningún problema. Sin embargo, las mujeres, bueno, en la bibliografía nos menciona que en las mujeres debemos cubrir la cara anterior del tórax cuando examinemos la espalda o bien en la cara posterior. Y para explorar la cara anterior, debemos cubrir con la bata cada hemitórax cuando examine el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras examine el lado derecho del tórax de la paciente, pues debo cubrir el izquierdo. Y si examino el lado izquierdo de la paciente, debo cubrir el lado derecho. Sin embargo, la exploración tiene que ser sí o sí comparativa. Entonces, no creo que sea muy viable esto. Por lo que, de preferencia, a las mujeres les van a decir que puede retirarse su ropa de la cintura para arriba, pero que puede dejarse el sostén, ¿ok? Siempre deben cuidar el pudor del paciente y más si es una mujer en este caso, ¿no? Ahora, una vez que ya se puso la bata, le podemos decir, tome asiento en la camilla de exploración. Mm, y ya, una vez que tomó asiento la paciente, pues la bibliografía nos menciona que para revisar la cara posterior del tórax, el paciente debe estar sentado y para revisar la cara anterior del tórax, la paciente tiene que estar en decúbito supino. ¿Por qué es esto? Bueno, en el caso de las mujeres, es mejor revisar la cara anterior en posición en decúbito supino. ¿Por qué? Porque así las mamas pueden deslizarse hacia los lados y nos podrían dejar explorar adecuadamente pues la cara anterior del tórax. Ah, y bueno, otra cosa que se me pasó decirles es que ¿por qué no podemos explorar a nuestro paciente con la ropa encima? Pues porque tanto la ropa como incluso los vellos que a veces tienen los hombres en el pecho pueden formar, bueno, pueden hacer ruidos que no están en realidad en la exploración, principalmente crepitantes. Nos pueden hacer ruidos que son artefactos que no están en la exploración, que son agregados y que son externos, o sea, no tienen nada que ver con el pulmón. Entonces es por eso que
Si nosotros no tenemos bata para que el paciente se la coloque, pues entonces lo revisamos por debajo de la ropa. ¿Está bien? Pero siempre pidiendo su consentimiento informado. Para revisar la cara posterior del tórax o bien el dorso, debemos pedirle al paciente que ponga sus manos en los hombros de manera cruzada. Señora Julia, por favor, puede poner sus manos en sus hombros de manera cruzada y por favor se va a hacer hacia adelante, se va a encorvar. ¿Por qué adoptamos esta posición para revisar la cara posterior? Pues porque así se van a mover lateralmente las escápulas y va a aumentar el espacio de los campos pulmonares y así podemos realizar pues una exploración más eficaz. Ahora, em, vamos a ver qué es lo que tenemos que explorar en la inspección. No es que la inspección ya empiece desde aquí, no, la inspección empieza desde que tu paciente entra al consultorio. Entonces, ¿qué es importante que yo observe? Pues principalmente el estado de la superficie, es decir, la piel, la cara externa del tórax, que esta se tiene que revisar tanto en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior del tórax. Debemos revisar principalmente las características de la piel. ¿Cómo es la coloración que el paciente tiene? Si el paciente está ictérico, que es que la piel esté amarillenta, que si el paciente está cianótico, que la piel esté azulada, pues entonces nos indicarían signos de alarma o bien que debemos realizar un procedimiento más meticuloso. Debemos ver si el paciente cuenta con cicatrices en el tórax. Debemos observar si hay presencia de tumores, si hay pezones supernumerarios y si hay ginecomastia en el caso de los hombres. O si hay red venosa colateral, como lo vemos en esta imagen, que ya nos hablaría pues de otras enfermedades que tal vez tendrían que ver con los signos que el paciente presenta actualmente o que tal vez ni siquiera él se había dado cuenta y entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de averiguar por qué tiene esos signos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, doctores. em, Otra cosa que debemos evaluar en la inspección es la forma del tórax. En un adulto sano, vamos a ver que el tórax es asimétrico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a ser más ancho que profundo. El diámetro lateral va a ser mayor que el diámetro anteroposterior. No posee una forma geométrica definida o estándar. Los hombros tienen que estar a la misma altura, porque si no lo están, pues entonces ya nos hablarían de algunas otras enfermedades, como lo es la escoliosis. Y en los hombres, las clavículas son más prominentes. En las mujeres tienden a estar escondidas por el tejido mamario. Los espacios intercostales inferiores son más anchos, como los vemos en esta imagen anatómica normal. El ángulo esternal o de Lewis es casi visible, que es este ángulo que se forma en el segundo espacio intercostal, en la segunda costilla, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, y el apéndice gifoides va a estar deprimido. El ángulo epigástrico normal va a ser de 70 grados, que es este. Y si vemos al tórax en una vista horizontal, este va a tener una forma reniforme. Bueno, ya les comentaba que este es el tórax de una persona sana eh, y pues que tiene todo normal, ¿no? Sin embargo, hay algunas patologías que nos van a dar algunos tórax, algunas formas de tórax características de alguna otra enfermedad, o bien pueden ser solo mm, deformaciones localizadas y congénitas. La primer tipo de tórax que vamos a ver es en embudo o pectus excavatum. Este va a tener una depresión simétrica o asimétrica de la mitad inferior del esternón. El punto más profundo de, el punto más profundo de deformidad va a ser en la unión del cuerpo esternal con el apéndice gifoides. ¿Por qué se va a deformar el tórax? Porque va a haber una incurvación posterior. Una incurvación va a ser pues sí, como su nombre lo dice, una curva
que puede ser patológica o bien puede ser fisiológica. Y pues este va a jalar el cuerpo del esternón hacia adentro. El tórax se va a aplanar en sentido anteroposterior y va a provocar en la región abdominal un aumento y una prominencia, como lo vemos aquí en esta imagen. Las costillas se van a inclinar hacia abajo. ¿Y qué puede causar un tórax en embudo o un pectus excavatum? Pues la compresión principalmente del corazón y de los grandes vasos. Esta compresión, a la exploración física, nosotros la vamos a poder detectar a través de soplos. El tórax en quilla o pectus carinatum va a ser aquel que tenga una ponencia en la parte central del esternón y los cartílagos costales con una depresión en las partes laterales de la línea mamilar y la línea axilar posterior. El esternón se va a desplazar hacia adelante, aumentando el diámetro anteroposterior, y los cartílagos costales adyacentes al esternón se van a encontrar deprimidos. En una vista horizontal de este tórax, pues lo vamos a encontrar de forma triangular. Como en esta imagen lo vemos, pues podemos observar un desplazamiento anterior del esternón y una depresión de los cartílagos costales. Ahora, podemos observar también una cifoescoliosis torácica. Esta cifoescoliosis se caracteriza por tener una rotación de las apófisis transversas. La rotación de las apófisis transversas hacia adelante nos van a ocasionar un aplanamiento del hemitórax posterior y va a dejar una prominencia en el hemitórax anterior. La rotación de las apófisis transversas que se encuentran hacia atrás van a generar una prominencia del hemitórax posterior y van a dejar un aplanamiento en el hemitórax anterior. Bueno, estas curvaturas anómalas de la columna vertebral pues van a deformar totalmente al tórax y por supuesto van a dañar las estructuras adyacentes tales como la función ventilatoria, el corazón y los grandes vasos. Incluso pueden provocar pues dificultad respiratoria en estos casos. Esta cifoescoliosis torácica puede ser adquirida o congénita. En la adquirida tenemos a enfermedades tales como el raquitismo, que el raquitismo se debe principalmente a una deficiencia de vitamina D, ya sea porque sea una deficiencia nutricional o porque el niño no sale al sol. El mal de Pot, que es una infección tuberculosa de la columna vertebral, la osteomalacia, que es una osteopenia por mineralización defectuosa, la siringomielia, que va a ser una cavidad quística en el interior de la médula espinal que va a deformar pues la columna vertebral y nos va a formar una escoliosis. La enfermedad de Friedreich, que esta va a ser básicamente una ataxia hereditaria que característicamente pues va a tener escoliosis nuestro paciente o puede ser congénito, tales como el síndrome de Edwards, que básicamente es una osteocondrosis que afecta a las vértebras. También podemos observar un tórax piriforme en en aquellas personas que tengan un aplanamiento del diafragma por tosis. Y pues este característicamente va a tener una forma de pera invertida con una prominencia acentuada en la parte superior del tórax hasta el nivel de la cuarta costilla. También podemos ver un tórax en tonel en aquellas personas que tengan enfermedades pulmonares, tales como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el enfisema pulmonar obstructivo o broncogénico. También en personas pues que tienen o bien guardan mucho volumen de aire en los pulmones. Es normal durante la infancia y a veces se acompaña al envejecimiento normal. Este se va a caracterizar por tener unas costillas más horizontales. Las costillas más horizontales van a ser las superiores y las costillas
que van a tener una forma oblicua van a ser las más inferiores. En este vamos a tener un ángulo epigástrico mayor de 90 grados. Acuérdense que el normal era de 70 grados y el ángulo de Lewis se va a ver más acentuado. Las clavículas van a estar elevadas y vamos a ver también que va a haber una acentuación de la columna vertebral. Los diámetros anteroposterior y transversos van a estar aumentados y en una vista horizontal del tórax, este va a tener una forma circular o globosa. Y por último tenemos al tórax paralítico, que este se va a caracterizar por tener un alargamiento de diámetro vertical, una reducción del diámetro anteroposterior y las clavículas van a ser más prominentes, las costillas van a tomar una dirección oblicua, los espacios intercostales van a ser más anchos, el ángulo epigástrico va a ser más agudo, las fosas supraespinosas o infraespinosas van a ser más acentuadas y las escápulas van a estar salientes, especialmente en el borde interno. Va a tener un cuello largo, los músculos esternocleidomastoideos salientes van a ser de tipo salientes y la laringe va a estar más prominente. Este va a ser un signo de tuberculosis crónica avanzada. Puede ser, podemos verlo también en desnutrición severa o en pacientes que tengan confusión o bien caquesia. ¿Alguien tiene una duda o tienen el micrófono prendido? ¿Tienen Bueno, dudas ahorita con algo, chicos? No, todo bien. ok, muchas gracias. Ok, otra cosa que debemos evaluar en la inspección son los movimientos torácicos en cuanto a la expansión del tórax y su misma retracción. Para ello, debemos pedirle al paciente que meta aire y que lo saque profundamente. Por favor, señora Julia, inspire o meta aire lo más profundo que se pueda y sáquelo por la boca. Es así como debemos decirle a nuestros pacientes. Además, al hacer estos movimientos, nosotros tenemos que tomar en cuenta si estos movimientos son simétricos o asimétricos. Básicamente, al decir que los movimientos son simétricos, nos referimos a que hay una forma, una dimensión y una posición exacta, un movimiento exacto, un movimiento igual de ambos hemitórax, tanto del derecho como del izquierdo. En cuanto a su amplitud, cuando la persona inspira y en cuanto a su retracción. ¿Cuándo van a ser asimétricos? Cuando, por ejemplo, haya derrame pleural o algún tipo de enfermedad que impida la expansión completa del pulmón. También debemos ver signos de dificultad respiratoria, tales como la retracción anómala de los espacios intercostales. Esta retracción se va a notar más predominantemente en los espacios intercostales inferiores. Datos de dificultad respiratoria son aquellos que vemos como el aleteo nasal, principalmente la retracción supraescapular, en la retracción intercostal o el tiraje intercostal y el uso de músculos accesorios de la respiración. Debemos evaluar también el movimiento respiratorio, que este sea igual en ambos lados en cuanto a su expansión y en cuanto a su retracción, y que este no sea retrasado al expirar, al sacar el aire. ¿En qué enfermedades podemos ver esto? Principalmente en enfermedades pleurales como la asbestosis o la silicosis, en las lesiones o en los traumatismos del nervio frénico. En cuanto a la palpación, vamos a evaluar dos puntos muy importantes. La amplexión y la amplexación, que forman propiamente parte de los movimientos torácicos. La amplexión
lo vamos a evaluar en el eje anteroposterior y la amplexación en el eje lateral, que más adelante vamos a ver a qué nos referimos. La amplexación em, la vamos, bueno, tenemos que evaluar la amplexación de dos tipos, la superior y la inferior. Para ello debemos colocar nuestras manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando las apófisis las apófisis espinosas de las vértebras y los dedos medio e índice los tenemos que situar sobre las clavículas. Nuestras manos tienen que colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax. Le vamos a decir a nuestro paciente que meta aire y entonces vamos a poder observar cómo nuestras manos tienen que alejarse cuando inspire y al expirar que se acerquen al mismo grado. ¿Está bien? También tenemos que revisar la amplexación inferior. Esta la vamos a realizar poniendo nuestros pulgares a la altura de la 10ª costilla de cada lado y debemos deslizar nuestras manos medialmente para levantar un pequeño pliegue de piel a cada lado. Le vamos a pedir al paciente que inspire y al momento de que inspire, pues nuestros dedos pulgares se van a separar. La distancia tiene que ser igual. La distancia tanto del lado derecho como del lado izquierdo tiene que ser igual. La amplitud tiene que ser igual. En cuanto a la amplexación, esta va a evaluar la amplitud del movimiento respiratorio y la vamos a evaluar poniendo nuestra mano, una mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior del tórax. Vamos a pedirle a nuestro paciente que meta aire y entonces nosotros vamos a ver el grado de amplitud que tiene en los pulmones de nuestro paciente. Tanto del lado posterior como del lado anterior, la expansión tiene que ser simultánea y tiene que ser igual. A la palpación también debemos revisar las vibraciones vocales o el prémito, que básicamente estas vibraciones las va a producir la voz y se van a transmitir por el árbol broncopulmonar hasta la pared torácica cuando el paciente habla. Nosotros para evaluarlas tenemos que poner nuestra mano en cuanto a la región metacarpofalángica o bien poner nuestra porción cubital de la mano en estos puntos que están en esta imagen, en la cara posterior y en la cara anterior. Y tenemos que pedirle al paciente que diga uno o alguna otra palabra grave, tales como carretera o ferrocarril, y debemos evaluar el prémito, que esté presente y que no esté aumentado, que no esté disminuido. Y pues esta exploración tiene que ser comparativa. ¿A qué me refiero con esto? Primero lo evaluamos del lado izquierdo, en este caso, del lado izquierdo y después del lado derecho. Después del lado derecho y luego nos vamos al lado izquierdo. Tiene que ser escalonada. ¿Ok? Tiene que ser comparativa. Algunos doctores en formación, pues primero revisan un hemitórax, un pulmón, y luego ya después revisan el otro, pero pues no, porque tenemos que hacerlo de forma comparativa porque un pulmón puede estar dañado y el otro puede estar sano y ya entonces tenemos que comparar del pulmón que está sano al que está dañado. ¿Cómo vamos a describirle al doctor cómo fue la palpación? Pues vamos a decirle, a la palpación encontré una amplexación normal, a la ampliación normal y las vibraciones vocales son normales. O en su defecto, vamos a decirle que la amplexación está disminuida o ausente, al igual que la ampliación o las vibraciones vocales. En cuanto a la percusión,
Esta nos va a permitir saber si el paciente tiene sus pulmones llenos de aire o de líquido o si tiene una consistencia sólida. Normalmente los pulmones ¿de qué están llenos, doctores? De aire, exactamente. Entonces, lo que nosotros debemos de escuchar al percutir entre los espacios intercostales tiene que ser un ruido claro pulmonar. Ese es el ruido que producen nuestros pulmones al estar llenos de aire. Si nuestro pulmón tiene líquido adentro, pues es como si estuviéramos percutiendo una botella llena de agua. Algunas enfermedades que causan que el pulmón esté lleno de líquido, pues son principalmente los derrames pleurales, pueden ser también las neumonías, que nos van a causar un acúmulo de las neumonías causadas por bacterias, que nos van a causar un acúmulo de líquido en los alvéolos, o también podemos percibir una submatidez en caso de que haya una consistencia sólida en el pulmón, que no debería haber, principalmente pues los tumores, ¿no? Y bueno, es importante saber también que la percusión solo tiene una penetración de 5 a 7 centímetros, por lo que no nos va a ayudar a detectar lesiones profundas. ¿Cómo vamos a realizar la percusión? Debemos poner nuestra mano hiperextendida, principalmente el dedo que vamos a percutir, que este dedo que vamos a hiperextender sobre la superficie que vamos a percutir va a recibir el nombre de plexímetro. Y principalmente debemos asegurarnos que al percutir nosotros pongamos firmemente sobre la superficie nuestra articulación interfalángica distal. Una vez que ya lo colocamos adecuadamente, pues entonces el dedo percutor, que va a ser con el que vamos a golpear, va a golpear directamente a la articulación interfalángica distal. El dedo, el dedo debe golpear la articulación para producir para producir el ruido, perdón. Entonces, es importante mencionar también que esta percusión la debemos hacer con la misma fuerza para que... ok. Esta percusión la debemos hacer con la misma fuerza en todos los lados que exploremos, porque para evitar cambios en la nota de percusión, tiene que ser con la misma fuerza. Si empezamos golpeando fuertemente, pues entonces así mismo vamos a realizarlo en todas las áreas del pulmón. Puntos importantes que debemos tener en cuanto a la percusión es que el dedo percutor que va a golpear al plexímetro lo debemos hacer con la punta del dedo, no con la yema. Debemos tener cuidado, no con la yema, no con la uña. Por eso es que debemos tener las uñas cortas siempre y debe golpear exactamente a la articulación. Aquí dice que es correcto esta percusión, pero no, en realidad no, porque debería golpear exactamente aquí y golpea un poco más abajo. Otra cosa que debemos tener presente es que podemos golpear 2 veces en cada lugar y esta percusión debe ser rápida. Si la hacemos de manera rápida y correcta, golpeamos 2 veces, vamos a poder notar el cambio del sonido que produzca nuestro pulmón, que pase de claro pulmonar a matidez o submatidez. Entonces, vamos a ver también que es importante que cuando nosotros exploremos a nuestro paciente en la cara posterior inferior del tórax, nos coloquemos a un lado y no directamente detrás, para que así nosotros estemos cómodos en la exploración y no incomodemos a nuestro paciente o se nos dificulte hacer la exploración adecuadamente. ¿En qué lugares vamos a hacer la percusión, doctores? Pues en los espacios intercostales,
nunca encima del hueso, porque lo único que vamos a escuchar pues va a ser matidez. Entonces, aquí les dejo esta imagen y de igual manera tiene que ser comparativa. Si empezamos del lado derecho, nos vamos al lado izquierdo. Si empezamos, nos bajamos del lado izquierdo y nos vamos al derecho y así sucesivamente. Tiene que ser comparativa. En el caso de las mujeres, doctores, en la cara anterior, pues nos puede dificultar la exploración las glándulas mamarias. Em, por eso le vamos a pedir a la paciente que nos ayude a levantar su mama si es muy prominente. No la vamos a levantar nosotros, doctores. Nosotros le vamos a pedir a la paciente. Señora Julia, ¿cree que me puede ayudar a levantar su mama? Voy a explorar sus pulmones. No, que sí, doctor. Y ya, la levanta ella. Tengan mucho cuidado siempre que el paciente se sienta cómodo, que nosotros no intervengamos en cualquier tipo de falta de respeto o así, que las cosas se malentiendan, eviten todo eso, doctores. Y bueno, ¿qué sonidos vamos a encontrar en la percusión? Lo normal es que encontremos un ruido claro pulmonar o bien resonante. Esto va a ser en un pulmón sano. Ruidos patológicos ya serían que nosotros encontremos en el pulmón matidez, como sucede en un derrame pleural voluminoso, que encontremos submatidez, que encontremos hiperresonancia o que el pulmón esté timpánico, que haya mucho aire en el pulmón y que nos produzca un ruido timpánico. Y bueno, ¿cómo le vamos a decir al doctor lo que encontramos? Doctor, a la percusión se oye claro pulmonar en ambos pulmones o en su defecto. Doctor, a la percusión encontramos en el campo pulmonar superior del pulmón izquierdo o del pulmón derecho matidez o submatidez. Así es como nosotros tenemos que describir nuestros hallazgos. En cuanto a la auscultación, vamos a apoyarnos de nuestro estetoscopio para realizarla y le vamos a pedir a nuestra paciente que inspire profundamente con la boca abierta para aumentar pues el ruido que causa el aire al pasar por la vía aérea. Vamos a tener presente que debemos evaluar una respiración completa en cada lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Una respiración completa va a ser que evaluemos tanto la inspiración como la expiración en el mismo lugar. Si el paciente se marea, vamos a permitirle respirar de manera normal durante un rato. Esto pasa mucho con los pacientes asmáticos, que cuando nosotros le decimos, mete aire, saca aire, con los pacientes pediátricos asmáticos se empiezan a marear, entonces debemos permitirle respirar de manera normal durante un rato. Debemos escuchar el tono, la intensidad y la duración del ruido respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. La auscultación básicamente va a evaluar el flujo del aire por el árbol traqueobronquial. Y lo que debemos evaluar van a ser los ruidos normales generados por la respiración, los ruidos adventicios o bien añadidos patológicos y además los ruidos de la voz hablada o susurrada. Ahora, su doctor les va a preguntar, a ver, doctores, díganme, ¿se trata del ruido respiratorio normal o son los ruidos respiratorios? Y ustedes correctamente le van a responder, solo hay un ruido respiratorio normal, doctor. Este ruido respiratorio se compone del ruido laringotraqueal y del murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal, o también conocida como respiración bronquial de la NEC, va a ser un ruido con tonalidad elevada y se va a escuchar tanto durante la inspiración como durante la expiración. Este ruido laringotraqueal, como su nombre lo dice, pues lo vamos a encontrar en la laringe, en la tráquea y el esternón, además de pues en la parte interna de los espacios
escapulovertebrales. El murmullo vesicular lo vamos a encontrar literalmente en todos los sitios en los que el tejido pulmonar esté en contacto con la pared torácica y lo vamos a escuchar con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y debajo de las regiones infraescapulares. Se va a caracterizar por ser un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Durante la expiración, este ruido va a ser menos intenso y solo se va a escuchar al principio de esta expiración. El murmullo vesicular va a ser la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire que va a distender los millones de alvéolos bruscamente cuando nosotros inspiramos, cuando metemos aire. Y también debemos evaluar la transmisión de la voz con nuestro estetoscopio en los espacios intercostales. No le vamos a solicitar al paciente que diga 33. Mientras nosotros escuchamos la transmisión de la voz, esta tiene que ser igual en todos los espacios intercostales, no tiene que estar aumentada ni disminuida. Y bueno, si se escucha disminuido, pues probablemente es porque su paciente está hablando muy bajito. Podemos decirle que aumente el tono de su voz y, y de igual manera va a ser de forma comparativa. ¿Cómo vamos a describir la auscultación? Le vamos a decir, doctor, a la auscultación el ruido respiratorio, que nosotros ya sabemos, ya tenemos en mente que comprende al ruido laringotraqueal y al murmullo vesicular, está presente, es decir, está normal, o está disminuido, o está ausente, o está abolido. Hay algo que no lo deja sonar como normalmente debería. Y en cuanto a la transmisión de la voz, es lo mismo. Podemos decir que está presente, que está normal, que está disminuido, ausente o abolido. Y bueno, eso sería todo de exploración de tórax en cuanto al aparato respiratorio. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Bien, chicos, como les acaba de explicar la doctora Patricia, lo importante es que ustedes ahorita vayan sistematizando toda la exploración. Es decir, como ya les explicó, tienen que ir paso por paso. No se pasen de la inspección a la palpación, no se pasen de la inspección, perdón, a la auscultación o de la inspección a la percusión. Tienen que hacerlo en orden. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Vayan sistematizando esa parte y también otra cosa importante es que no se les olvide todo lo que le tienen que evaluar al paciente a nivel torácico, porque muchas veces se nos va, ya sea por, no sé, por el temor que le lleguemos a tener algunos doctores que te regañan o por los propios pacientes que no se dejan y tal. Ustedes hagan su exploración lo más completo posible y ya al final de la clase les hacemos un recuento y bueno, les enseñamos cómo se llega a redactar en las historias clínicas. Ya, Patricia, gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora vamos a ver la exploración de la región precordial. ¿Ahí me escucho? ¿Me escuchas bien? Ok, ok. A la inspección, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Ya realizamos todo lo que les expliqué desde el principio. Primero, lavado clínico de manos antes de tocar al paciente, presentarse antes de tocar al paciente, saber el nombre del paciente que están revisando y solicitar su consentimiento informado. Ujú. Bueno, una vez que realizamos todo eso, ahora sí, con el tórax descubierto, eh, que ya les dije cómo es que deben ser en los hombres y en las mujeres, pues lo primero que vamos a observar es el estado de la superficie de, del tórax, en la región anterior del tórax, que es el área que nos corresponde a la región precordial. Em, la exploración de la región precordial no solo se limita al tórax, doctores. Recuerden que hay enfermedades que nos dan signos en otras partes. Mm, bueno, más adelante lo verán, pero en la insuficiencia cardíaca es
común que los pacientes tengan cianosis o que tengan algún otro signo fuera del tórax, como el edema de miembros inferiores. Entonces, hay que revisarlo completo, doctores. Em, lo primero que vamos a ver es la coloración de los labios, porque, bueno, deben entender que hay dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central va a ser aquella que vamos a observar este color azulado, debido a una hipoxia en la lengua, en los labios y en el tórax. Esa va a ser la cianosis central. La cianosis periférica o bien acrocianosis va a ser aquella coloración azulada que encontremos en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que vamos a ver la coloración de los labios y de la lengua, descartando la presencia de cianosis. En este caso, pues la paciente sí tiene cianosis. Lo segundo que vamos a ver es el cuello, doctores, buscando la ausencia o la presencia de ingurgitación yugular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen ingurgitación yugular. Además, vamos a ver o vamos a poder observar el latido arterial. Vamos a buscarlo. Le vamos a decir, por favor, levante la cabeza y me va a enseñar el cuello. Y ya vamos a poder observar claramente ahí. Ahora sí, en cuanto al tórax, vamos a revisar todo lo que acabamos de ver. La forma, la simetría, la apariencia y la coloración de la piel, el estado de nutrición en el hábitus exterior, las cicatrices por cirugías o algún traumatismo, la presencia de algún tipo de circulación venosa colateral, vamos a ver el movimiento respiratorio, vamos a observar el latido de la punta, que vamos más adelante vamos a ver en qué espacio intercostal lo vamos a encontrar, y vamos a observar los lechos unguiales. Y bueno, ahora sí, le vamos a decir a nuestro paciente, alce la cabeza, muéstrame el cuello. Vamos a ver la vena yugular externa. Esta Esta vena no la vamos a poder observar en pacientes sanos. Se va a observar cuando el paciente tenga ingurgitación yugular, que básicamente es la distensión visible de la vena yugular por aumento del llenado sanguíneo causado porque hay un obstáculo en el drenaje hacia la vena cava superior o en las cavidades derechas. Y hay varios grados de ingurgitación yugular. Esto más adelante lo van a ver, pero pues tienen que saber que si solo se llena a 2 centímetros es de primer grado, de segundo grado si se llena la mitad, de tercer grado si se llena todo el trayecto, y es de cuarto grado si se llena a más de 1 centímetro retroauricular en la apófisis mastoides. Además, otra cosa que debemos observar es el área precordial, el latido de la punta. Este lo vamos a encontrar visible a la sola inspección en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. ¿En qué personas no va a ser visible? En personas que tengan obesidad, en mujeres que tengan mamas grandes o que en personas que tengan un importante desarrollo muscular. ¿Ok? Entonces también debemos tenerlo en cuenta, no porque no lo tenga, es patológico. Este latido de la punta no se debe observar en más de un espacio intercostal. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es decirle a nuestro paciente, enséñeme sus dedos, por favor, enséñeme sus manos, y vamos a descartar la ausencia de acrocianosis. La acrocianosis es la coloración azulada de los pies y de las manos. Y también vamos a descartar la presencia de acropaquia. La acropaquia, en pocas palabras, va a ser un engrosamiento de la porción distal de los dedos, de las manos y de los pies por la proliferación de tejido conjuntivo. Este signo nos va a expresar hipoxia crónica. También se asocia a cardiopatías congénitas cianóticas y también a la endocarditis infecciosa.
La acropaquia también es conocida como dedos en palillo de tambor. A la palpación, nosotros debemos evaluar el latido de la punta o el lugar del máximo impulso. Para esto vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito supino, que se acueste en la camilla de exploración y vamos a poner nuestra mano con nuestros dedos bien extendidos y con la palma de la mano en el quinto espacio intercostal. Vamos a tocar suavemente para dejar que el latido, para dejar que el corazón pues se contraiga adecuadamente y así pueda propagar el latido de la punta hacia arriba, porque si nosotros aplicamos mayor presión, pues vamos a abolir este signo. Primero lo vamos a realizar en el ápex, después lo vamos a realizar en el borde external y por último en la base del corazón. Mm, ok, esta amplitud no debe ser mayor de 1 centímetro. Este levantamiento de la piel por el latido de la punta del corazón no debe ser mayor de 1 centímetro. El impulso debe ser descrito como suave y corto y no dura más que la sístole. Si es más fuerte de lo esperado, entonces vamos a decir que el latido de la punta es como un tirón o como una elevación. Y después de evaluarlo con la mano completa y con los dedos completos, debemos ser más meticulosos y evaluarlo solo y únicamente con las yemas de los dedos. Y luego con un solo dedo para verificar pues que este no tenga para verificar que este se, sea solo en un espacio intercostal y no abarque más espacios intercostales, porque entonces ya estaríamos hablando de que bueno, de que el corazón está agrandado, ¿no? Ok, este latido de la punta se va a dar por la contracción del ventrículo izquierdo y esta contracción va a chocar con la pared del tórax, entonces es por eso que lo vamos a percibir. Es un hallazgo totalmente normal y sin embargo, cuando el pulso está aumentado, como les dije, cuando el pulso ya es como un tirón o como una elevación, nos puede hablar de una patología, tales como hipertrofia del ventrículo izquierdo, algún tipo de dilatación de la arteria pulmonar, algún tipo de aneurisma y em, si no percibimos este latido de la punta a la palpación, pues entonces vamos a decirle al paciente que expire todo el aire que tiene. No, primero que meta aire, que lo saque y deje de respirar durante unos segundos para aumentar la contracción del corazón. Y así lo vamos a poder percibir. Bueno, debemos tomar en cuenta que del 25 a un 40% de los adultos sanos lo vamos a poder palpar sin ninguna dificultad cuando está acostado, cuando está en decúbito supino. Sin embargo, en el 50% de los adultos sanos deben adoptar la posición en pachón o bien en decúbito lateral izquierdo para poder percibirlo. También en personas con obesidad, en mujeres con mamas grandes y en personas que tienen mayor masa muscular pectoral, es un poco más difícil que incluso lo palpemos en la posición de pachón. Bueno, también debemos evaluar si hay algún tipo de prémito palpable. Vamos a poner de igual manera nuestra mano y vamos a percibir si hay algún tipo de vibración. Un fremito es básicamente una vibración. ¿Y cómo vamos a poner nuestra mano? De igual manera, así como en esta imagen, primero en el ápex, después en el borde external izquierdo y por último en la base, para evaluar que no haya ningún fremito palpable.
Esta vibración que se produce en la pared torácica, en pocas palabras, es porque hay algún tipo de soplo. Ujú. Sí, bueno, ustedes lo van a ver muy pronto en cardiología, pero por lo pronto, pues deben saber que eh, los soplos tienen grados. En un grado 4, un soplo puede ser fácilmente detectado al poner yo mi mano en el pecho del paciente y que se sienta la vibración. Debo sospechar de un soplo. Entonces, entre más fuerte sea la vibración que yo sienta al poner mi mano, pues mayor grado de soplo tiene nuestro paciente. Indica turbulencia también o una interrupción del flujo sanguíneo relacionada por algún defecto de alguna válvula del corazón, principalmente las válvulas semilunares, como ya sea una estenosis aórtica o pulmonar. También se detecta en hipertensión pulmonar o algún tipo de defecto en el tabique auricular. Otra cosa que debemos evaluar a la palpación son los pulsos arteriales. Los pulsos arteriales se los deben aprender todos, doctores, empezando desde la cabeza hasta los pies, que tenemos al pulso carotidio, al subclavio, al axilar, al aórtico, al braquial, al femoral. En la mano tenemos al radial, al cubital, al pedio, al popliteo, al tibial y al tibial posterior. A los pulsos arteriales se les debe evaluar la amplitud y la duración. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más amplio sea nuestro pulso, este recibe el nombre de magnus. Este pulso ampliado o magnus nos puede hablar de algunas enfermedades. Si el pulso es menos amplio, es más pequeño, pues entonces también nos puede hablar de algunas enfermedades y así y así podemos ir sospechando de qué tipo de enfermedad tiene, relacionando todos por el motivo de consulta que viene, por los signos y síntomas que el paciente presenta y etcétera, etcétera. Y bueno, un punto importante de aquí es que si pueden empezar a palpar un pulso periférico, eh, estaría mejor que empezar a palpar luego un central, porque recuerden que nosotros pues aquí tenemos en el pulso carotidio los varoreceptores y los quimiorreceptores, entonces si nosotros estimulamos esta zona, pues podemos causarle al paciente pues que se desmaye. Entonces, por eso es mejor y más recomendable que se palpe un pulso periférico, ya sea principalmente el radial, es el que nosotros palpamos. Pero si nuestro paciente tiene, no sé, alguna amputación de ambas extremidades, pues entonces ya tenemos que buscar el carotidio o algún otro. Otra cosa que debemos evaluar es el llenado capilar. ¿Cómo evaluamos el llenado capilar? Pues le debemos aplicar presión en la uña al paciente hasta que se vuelva blanco. Una vez que se vuelva blanco, soltamos y contamos los segundos en los que tarda la sangre en regresar al tejido. Es normal cuando el llenado capilar es menor de 3 segundos y este se debe evaluar tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores. A la palpación también debemos evaluar el edema en miembros inferiores, que también es un signo de insuficiencia cardíaca. El edema, como definición, es la acumulación de líquido en los tejidos corporales, habitualmente en el espacio intersticial extracelular, y se ve de esta manera. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a presionar con un dedo la extremidad que tiene el edema y vamos a contar los segundos en que tarda en volver a su forma normal. Ujú. Para esto vamos a utilizar la clasificación de Godet, que clasifica el edema en 4 grados. Y vamos a ver también que este signo que está haciendo este doctor es el signo de Godet.
Ujú. Entonces, vamos a contar el tiempo en que tarda la piel en, en recuperar su forma normal y vamos a ver cuánta, cuánta altura de depresión tiene este edema, porque si podemos deprimir hasta 4 milímetros, hablamos de un edema de grado 2. Si podemos deprimir hasta 1 centímetro, entonces te hablamos de un edema de cuarto grado. También se puede poner en cruces. De grado 1, pues una cruz. Grado 2, 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar a la percusión. La percusión nos decía el argente que ya no está en uso, ya casi no la utilizan porque esta fue reemplazada por la palpación. Entonces, nos dice también que debemos tomar en cuenta que el único lugar en donde vamos a encontrar matidez a la percusión va a ser en el cuarto y en el quinto espacio intercostal en donde llega el ápex del corazón. Y si nosotros percibimos matidez más allá del cuarto y el quinto espacio intercostal, pues entonces podemos hablar o sospechar de algún tipo de patología como lo es un derrame pleural grave, un derrame pleural muy extenso. Al encontrar matidez más allá de estos espacios normales, se le llama signo de Guedry. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, nos pasamos a la auscultación. Mm, bueno, vamos a ver aquí que la auscultación nos va a servir principalmente para detectar algún tipo de valvulopatía. Mm, pero debemos tomar en cuenta que em, auscultar estos focos cardíacos no nos va a servir para un paciente que tenga cardiomegalia, que tenga anomalías de los grandes vasos o que tenga dextrocardia, que el corazón esté del lado derecho. Y que para describir los hallazgos es mejor indicar la localización en donde lo encontremos, ya sea decir que se encuentra en la base del corazón, en la punta o en el reborde paraesternal del corazón. Debemos comparar siempre la intensidad del ruido que escuchemos en cada foco. Y bueno, los focos cardíacos van a ser estos. Esta mnemotecnia yo no la inventé, pero le doy gracias a quien la haya inventado porque me ha ayudado desde segundo año. Entonces, usen esta mnemotecnia, no se les va a olvidar nunca. La A hace referencia al foco aórtico, la P hace referencia al foco pulmonar, la T hace referencia al foco tricuspidio, la M hace referencia al foco mitral. Entonces, vamos a ver que el foco aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar se va a encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. El foco pulmonar se va a encontrar en el tercer espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. El foco tricuspidio se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y el foco mitral se va a encontrar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Dos sonidos, ¿no? La sístole y la diástole. Esta tablita les va a servir muchísimo porque a los ruidos cardíacos les debemos evaluar el tono, la intensidad, la duración. eh, Además, en algunos ruidos fisiológicos, tales como el pulmonar, pues tienen un desdoblamiento fisiológico. Entonces, también se les va a
evaluar la razón de que este ruido sea fisiológico, que es básicamente por el cierre, de que primero se cierra la válvula aórtica y después se cierra la válvula pulmonar, y también pues podemos evaluar eso, ¿no? El aórtico, en el foco aórtico vamos a ver que el primer ruido siempre va a ser menor que el segundo ruido. En el foco pulmonar vamos a ver que de la misma manera el ruido, el primer ruido va a ser menor que el segundo. Sin embargo, en la válvula mitral vamos a ver que el primer ruido es mayor que el segundo, y en la tricuspidia los ruidos son iguales. El primer ruido es igual que el segundo ruido. Y en cuanto a la intensidad, pues podemos ver que estos cambian. Es por eso que esta tablita les va a servir muchísimo durante ya a partir de ahora para que ustedes evalúen, escuchen y practiquen con sus pacientes cómo es que tiene que ser el tono, la intensidad y la duración de estos ruidos. Como maniobras complementarias, vamos a ver la maniobra de Rivero Carballo, que básicamente este es que el paciente inspire profundamente. Va a magnificar el fenómeno acústico que nosotros hayamos escuchado. Em, Aumenta el retorno venoso del ventrículo derecho, por lo que nos va a poder ayudar a escuchar las válvulas que se encuentran en el ventrículo derecho en mayor intensidad. Y además, otra maniobra complementaria es la posición de Pachón. Esta la tienen que utilizar sí o sí en pacientes obesos, que no nos deje explorar bien el área precordial, la masa, digo, el tejido adiposo, perdón. Y debemos tener en cuenta que el estetoscopio no debe separarse de la zona examinada mientras el paciente realiza el cambio de posición. Si nosotros tenemos a nuestro paciente en decúbito, en sedestación, pues entonces lo vamos a pasar en decúbito supino lateral izquierdo, y en ningún momento vamos a quitar el estetoscopio del foco cardíaco que queramos ocultar. Mm, Y bueno, por último está la posición de Azulay, que nos va a servir para explorar la región basal del corazón. El paciente tiene que estar en sedestación, es decir, sentado, con el tórax inclinado hacia adelante, los brazos bien extendidos. Y de la misma manera va a aumentar y magnificar los ruidos que queramos escuchar. Y bueno, eso sería todo de exploración precordial. ¿Tienen alguna duda, doctores? No, doctora, todo bien. Ok. Por último, vamos a ver un tema muy, muy, muy interesante, que es la exploración de mamas y de la región axilar, que a partir de ahora no se les tiene que olvidar cómo realizar esta exploración, porque lo van a ver una vez que entren a tercerito. Todas estas exploraciones, una vez que entran a tercerito, lo van a realizar diario. Entonces, tienen que saber cómo hacerlo para realmente eh, llegar al diagnóstico que tiene su paciente, y pues que todo sea clínico, doctores. Bueno, ¿cómo vamos a explorar la mama? Hay dos formas. Nosotras vamos a realizar la exploración mamaria clínica, porque recuerden que también está la exploración mamaria eh, hecha por la misma paciente. Así que entonces nosotros solo vamos a realizar la clínica, ¿está bien? Esta la va a realizar el médico y el personal de enfermería capacitado, y se va a efectuar a partir de los 25 años de edad, y de ahí a, en- a cada año la van a citar para su exploración mamaria clínica. Algunas recomendaciones son siempre pedir el consentimiento de la paciente. Ya saben,
Antes de realizar esta exploración, se tienen que lavar las manos, se tienen que presentar, pedir el nombre de la paciente y el consentimiento informado. Acuérdense. Y otra cosa que les quería decir, doctores, esta exploración nunca se debe realizar cuando ustedes estén solos. Siempre se tiene que realizar con personal de enfermería que esté viendo cómo hacen la exploración, con su mismo doctor que esté viendo cómo hacen la exploración, nunca solos, o incluso con algún compañero o alguna compañera. No es necesario retirar el pelo de la axila el vello de la axila para realizar esta exploración. Las pacientes pueden acudir con desodorante sin ningún problema. Se recomienda acudir entre el quinto y el séptimo día del término del ciclo menstrual. Ya veremos por qué. Se deben considerar los cambios fisiológicos de la mama en el periodo y transmenstrual. A la mujer menopáusica se le realiza en cualquier día del mes y debe realizarse en el consultorio con presencia de enfermería. Lo que les comentaba. Pueden acudir en periodo gestacional y de lactancia las mujeres, y la exploración clínica se realiza sin guantes, ya que se pierde la sensibilidad. Bueno, ¿por qué se recomienda que las pacientes acudan a su exploración mamaria entre el quinto y el séptimo día después del término de la menstruación? Pues porque ustedes saben que ocurren cambios hormonales que hacen que las mamas en el periodo premenstrual se encuentren endurecidas y dolorosas, en el periodo menstrual que se sientan congestionadas y que se sientan congestionadas. Entonces, estos cambios o este dolor que a veces pueden presentar o esta sensibilidad que a veces pueden presentar las mujeres no es porque tengan algo malo en las mamas, que sea algo patológico, no, es porque durante el periodo premenstrual y el periodo menstrual pues ocurren muchos cambios, muchos estímulos hormonales que hacen que la paciente tenga estos síntomas. Entonces, es de ahí la importancia. En mujeres postmenopáusicas debemos tener en cuenta que las mamas son menos firmes y más suaves, y esto es completamente normal. Y en personas menopáusicas, pues ya no hay problema, ya se puede realizar en cualquier día de su ciclo, pues porque ya no hay este estímulo hormonal que cause este, todos estos cambios que les decía. Mm, y bueno, sí, creo que eso es todo de esta diapositiva. Vamos a empezar con la inspección. Bueno, la exploración mamaria comprende dos fases, la inspección y la palpación. La inspección va a ser estática y dinámica. Vamos a empezar por la estática. Esta se va a efectuar en diferentes posiciones. Antes de realizar la exploración, nosotros debemos decirle qué es lo que vamos a realizar. Señora Brenda, le voy a pedir que a lo largo de la exploración usted se pare, usted se siente y usted se acueste. ¿Usted está de acuerdo? La paciente siempre se debe sentir cómoda, ¿ok? Entonces debemos asegurarnos de eso. Y debemos de estar bajo buena iluminación para no perdernos ningún detalle de alguna patología. Vamos a comenzar siempre con la paciente sentada y los brazos relajados a los lados, ¿ok? Como se muestran en estas dos imágenes. Vamos a observar de frente, cuidadosamente, ambas mamas en toda su extensión. Vamos a dividirla ya desde que la observamos en cuatro cuadrantes. En los internos, bueno, cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno, cuadrante superior externo. Y debemos observar también la cola. Listo, Ay, Katy. oh, gracias. Mm,
Ok, una vez que observamos la mama, debemos dividirla en 4 cuadrantes. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a observar cuidadosamente en toda su extensión, incluyendo la cola de Spencer y los huecos supraclaviculares, ¿ok? Los huecos supraclaviculares y el hueco axilar también, para detectar cualquier tipo de alteración. Yo, al ver a mi paciente, tengo que ver la forma en la que tiene sus mamas, el volumen, la simetría. Si tiene algún tipo de bulto, algún tipo de hundimiento, cambios en la coloración o modificaciones de la piel, si tiene algún tipo de eritema, que quiere decir un color rojizo de la piel, un color rosado de la piel, que nos hable de un proceso inflamatorio, tengo que ver cicatrices, tengo que ver heridas, fístulas, retracciones, ulceraciones o piel de naranja. Todo eso tengo que ver cuando yo observo las mamas de mi paciente en su posición relajada. Debo de ver, tengo que descartar o presenciar algún tipo de umbilicación, algún cambio de dirección del pezón, algún tipo de erosión de alguna costra, de algún tipo de secreción del pezón, ya sea verde, oscuro, sedoso, hemático o purulento, ¿ok? En estas imágenes podemos observar que hay diferentes tipos de formas de mama. En la imagen A podemos observar una forma cónica, en la forma B una forma convexa, en la forma C una forma péndula, en la forma D una mama más grande que la otra y en la imagen E igual, de igual manera. Al parecer la mama derecha está más grande que la mama izquierda. Entonces, también podemos ver en estas imágenes que aquí hay una umbilicación del pezón. Podemos observar que esta piel no es normal. Esta piel se dice que es de naranja y es producida por edema. Nos habla de una patología. Aquí podemos ver y de igual manera una umbilicación del pezón. Aquí podemos ver una retracción de la piel con umbilicación del pezón. Y aquí podemos ver una inversión del pezón. ¿Ok? Mm, Además, también tenemos que evaluar la secreción del pezón. Hay muchos tipos de secreciones. En la figura A tenemos una secreción lechosa. En la figura B, una secreción pegajosa de diferentes colores. En la C, una secreción purulenta. En la D, una secreción acuosa. En la E, una secreción serosa. Y en la F, una secreción cero sanguinolenta. Además de las secreciones, también debemos evaluar que la paciente no tenga hiperemia o hipertermia local. Bueno, la hipertermia local ya la podemos evaluar en cuanto a la palpación, pero en la inspección sí podemos ver hiperemia. Esta coloración rojiza que provoca un proceso inflamatorio, como podemos ver en esta imagen. Esta imagen es característica de mastitis, que básicamente es la inflamación de la mama por un agente patológico, principalmente bacteriano. Mm, y también debemos descartar algún tipo de cicatriz. Aquí tenemos bueno, podemos observar que el pezón está completamente cicatrizado y que es característico de la enfermedad de Payet. Debemos descartar o presenciar el pezones supernumerarios. Estos no son nevos, estos no son lunares, son pezones supernumerarios. Y también debemos descartar el aumento de la red venosa superficial. Ujú. Ahora vamos a pasar a la inspección dinámica. En la inspección dinámica vamos a pedirle a la mujer que levante los brazos por encima de la cabeza y vamos a volver a observar ya con nuestra paciente en esta posición todo lo anterior. Vamos a qué?
a descartar protrusión cutánea, umbilicación y cambios de dirección del pezón, retracción de la piel, descartar piel de naranja, descartar hiperemia, ulceración cutánea, secreción del pezón, aumento de la red venosa, todo eso lo debemos descartar otra vez observando en esta posición. Después vamos a pedirle a la paciente que presione las manos sobre sus caderas para que se contraiga el músculo pectoral. ¿Por qué? Porque en esta posición podemos observar características, específicamente retracción cutánea, de un modo que pasaría inadvertida si la paciente está en esta posición. Entonces, vamos a pedir a nuestra paciente que ponga en la cintura sus manos para poder observar si tiene alguna de las características que debemos descartar. Ahora vamos a pasar a la palpación. Vamos a empezar palpando el hueco axilar y la región clavicular. En el examen de la axila, vamos a pedirle a la paciente que se ponga en esta posición. Bueno, ahorita les explicaré más a fondo, pero lo primero que debemos hacer en la palpación es poner a la paciente en una posición en donde se relaje el pectoral mayor para tener una palpación más suave, para tener una palpación más firme y más suave y completa del espacio axilar. Es importante tener en cuenta que los ganglios pequeños situados en el fondo de la axila no se deben sentir, ni tampoco los que están en la cara anterior de la pirámide axilar. La bibliografía nos menciona que si encontramos algún ganglio, que si palpamos algún ganglio en esta zona, es sí o sí un hallazgo patológico maligno. Y bueno, para realizar el examen de la axila necesitamos que la paciente esté sentada. Que la paciente esté sentada y pedirle que tome el antebrazo opuesto del explorador. ¿Qué quiero decir con esto? La mano izquierda de la paciente va a tomar el brazo izquierdo del explorador y nosotros con nuestra mano derecha vamos a empezar a palpar esta zona. De igual manera, si nosotros vamos a revisar el otro hueco axilar, pues entonces el brazo derecho de la paciente tiene que estar en el antebrazo derecho del doctor y nosotros vamos a revisar el área axilar. Después de haber realizado la palpación del área axilar, vamos a realizar la exploración de la región clavicular, que esta se divide en dos partes, la supraclavicular y la infraclavicular. La bibliografía nos menciona que en estadios avanzados del cáncer mamario, estos ganglios que se encuentran, los supraclaviculares y los infraclaviculares, suelen estar afectados. Y nos dice que el ganglio centinela se detecta aquí. El ganglio centinela va a ser aquel que sea el primer ganglio afectado por cáncer de mama, ¿ok? Nosotros vamos a realizar la palpación con nuestro índice y con nuestro pulgar y vamos a pedirle a la paciente que realice movimientos rotatorios de la cabeza, es decir, que le vamos a decir, mire hacia la izquierda, mire hacia la derecha para contraer el músculo homoioideo y diferenciarlo de alguna posible tumoración. Ahora vamos a ver em, que para explorar la región supraclavicular, la mujer debe adoptar esta posición. Debe poner sus manos en la cintura y hacer sus hombros hacia adelante. Ujú.
y así vamos a poder explorar los ganglios supraclaviculares. ¿Cómo los vamos a explorar? Vamos a hacer movimientos circulares en la región supraclavicular y vamos a extender la exploración hacia el cuello con nuestros dedos índice, medio y anular. Si nosotros encontramos ganglios en la región axilar, en la región supraclavicular o infraclavicular, debemos señalar el número y el tamaño de los ganglios afectados, además de otras características que vamos a ver al final. Continuando con la palpación mamaria, nosotros debemos dividir la mama mentalmente en 4 cuadrantes, como se los dije al principio. Para realizar esta palpación debemos pedirle a la paciente que se acueste y nosotros debemos poner una almohada o una toalla en el dorso de la paciente para mejorar la exposición de los elementos anatómicos de la mama. ¿Qué dedos vamos a utilizar? Estos tres, el medio, el índice y el anular. Una vez que ya tenemos a nuestra paciente con acostada en decúbito supino, con los brazos relajados primero, vamos a palpar, ya sea en líneas paralelas, en líneas radiadas o en líneas circulares, vamos a palpar la mama. En líneas paralelas, pues sería céfalo-caudal, ¿no? De arriba hacia abajo, toda la mama, abarcando toda la mama hasta la cola de Spencer. En líneas radiadas, pues sería de externo hacia el pezón, de externo hacia el pezón, de externo hacia el pezón, así, toda la mama. En líneas circulares, pues sería desde el pezón hasta los bordes mamarios, hacia externo. Yo les recomendaría que hicieran la de líneas radiadas, ya que es más cómodo para la paciente y para el explorador también. En este caso, si la mama es muy grande, ustedes sí pueden levantarla. Ustedes sí pueden levantarla, pero pidiéndole siempre su consentimiento. Voy a levantar tantito para poder sentir la parte inferior de su mama. Está bien, doctor, adelante. Una vez que que hicimos esta exploración con los brazos relajados, ahora le vamos a pedir a la paciente que ponga sus brazos en la cintura y se haga hacia adelante. Y otra vez vamos a realizar esta palpación. Finalmente, vamos a hacer presión en el pezón para detectar algún tipo de secreción anormal, como las que vimos anteriormente. Si sale algún tipo de secreción, pues entonces tenemos que solicitar un estudio citológico de esta. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la exploración mamaria? Principalmente establecer un diagnóstico presuncional, tomando en cuenta la historia clínica completa, antecedentes heredofamiliares, signos y síntomas acompañantes. En la exploración física, eh, también la debemos tomar en cuenta de acuerdo a las características clínicas que encontramos y pues así nos podría orientar a un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a las características físicas que encontremos en la mama, podemos saber si el tumor que tiene es benigno o es maligno. Digamos, un ejemplo, si nuestra paciente presenta algún tipo de tumor, un tumor es una masa que sobresale, pues entonces debemos evaluar algunas características tales como su consistencia, su movilidad, sus bordes, su superficie, si hay presencia de dolor a la palpación y si es bilateral. Se dice que este hallazgo es benigno si este nódulo o tumor presenta una consistencia blanda, si tiene una movilidad, si es movible esta masa, si tiene bordes precisos, si tiene una superficie regular, si presenta dolor a la palpación y bueno, si es bilateral, pues no en todos los casos va a pasar. Se dice que el tumor o el nódulo es maligno cuando tenga una consistencia pétrea, cuando tenga una movilidad fija
o que se adhiera a planos vecinos, que podría ser casi imposible que la moviéramos, que tenga unos bordes mal definidos, que abarque más de esa zona que abarque más de esa zona en la que está, que tenga una superficie irregular, que no presente dolor a la palpación al inicio y igual que sea bilateral, pues no en todos los casos, ¿no? Puede ser que solo sea unilateral, una mano. Y bueno, estas características clínicas nos podrían llevar al diagnóstico de que si es benigno o si es maligno. Sin embargo, siempre hay que apoyarnos en este caso de estudios radiológicos. Y además de estudios radiológicos, no hay que olvidar que el diagnóstico de cáncer de mama el diagnóstico definitivo de cáncer de mama es principalmente a través de un estudio histopatológico. Entonces es algo que debemos tener en cuenta, no porque encontremos estas características benignas, pues vamos a decirle, no, usted no tiene nada, puede irse tranquila, y la citamos, no sé, dentro de 2 años. No, siempre, 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 cuando nosotros encontremos algo anormal, debemos hacer un estudio radiológico primero y dependiendo de las características radiológicas que encontremos, después se le hace un estudio histopatológico. Y pues eso sería todo de exploración de mamas. ¿Tienen alguna duda, doctores? No, todo bien, doctora. Ok, bueno, pues eso sería todo por hoy. Ya vimos la exploración completa de tórax, de todas sus estructuras. Y pues muchas gracias por su atención. Solo me gustaría mostrarles algo por último, chicos. Solo espérenme tantito, porfis. Al final de todas las clases iremos haciendo esto, que prácticamente es el glosario por aparatos y sistemas que ustedes tienen que ir describiendo y lo que ustedes tienen que detectar en su interrogatorio y en su exploración física con sus pacientes. Ayer en la clase con el doctor Canek vimos el aparato masculino, de cómo son los principales síndromes que se detectan, y en este caso es el aparato respiratorio. Si se fijan, hay muchos términos que ustedes se tienen que ir aprendiendo, como la expectoración, las sibilancias, la vómica, la disfonía, si su paciente tiene rinorrea, acude por referir hemoptisis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otros como la apnea, la disnea, que la hemos visto ya con la doctora Patricia, que es la dificultad respiratoria en el paciente, la propia tos, e ir describiendo las características de la misma, si es seca o no productiva, en caso de que sea productiva, de qué tipo de contenido es esta, tos seca, que es generalmente cuando se asocia a un tipo de infección en específico que veremos en síndromes, si ya tiene mucho tiempo de evolución, como lo sería la crónica o la aguda, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos términos lo tienen que ir aprendiendo, porque esto les va a ayudar muchísimo, ya que sus doctores les va a decir, el paciente tiene acrocianosis, ¿a qué se refiere eso, doctor, no? O el paciente tiene epistaxis, ¿no? Etcétera, ¿vale? Y solo déjenme mostrarles una cosa más y ya. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Vale. Ya por último, cómo se describe a nivel en la historia clínica. Aquí tenemos un ejemplo del aparato respiratorio, que por ejemplo aquí describen que tos seca que inicia hace 2 semanas, el predominio es nocturno cuando el paciente se acuesta y se atribuye a cambios bruscos de temperatura. Agravantes y cosas que lo disminuyen, en este caso se agrava con la ingesta de líquidos fríos
Pues porque es un desencadenante de la tos, ¿no? Ya veremos el reflejo tusígeno porque se produce y mejora con el clima cálido. Igual es propiamente de la fisiología del reflejo tusígeno del que nos provoca la tos. Se acompaña, síntomas acompañantes muy importante describir de dolor torácico y astenia, que prácticamente es debilidad muscular generalizada, ¿vale? Y no hay cambios en la evolución de la tos. Ha acudido, por ejemplo, a consulta varias veces y sigue con tos seca sin que se vuelva productiva, por ejemplo, ¿no? Sin que tenga a un contenido, pues, de algún tipo, ¿vale? En el caso del aparato respiratorio, lo podríamos describir como un dolor torácico que desde hace 2 días inició, es un ejemplo. Refiere que este dolor inicia bruscamente y, por ejemplo, aquí le podemos describir todo lo que habíamos visto en las primeras clases, que es lo de la mnemotecnia Alicia, antigüedad, localización, irradiación, qué tipo de dolor es, etcétera, ¿no? Todo lo que habíamos visto. En este caso, en el centro de tórax, ¿no? Es intenso, 9 de 10 con la escala de EVA, es de tipo opresivo, se irradia en este caso, por ejemplo, la mandíbula y aumenta con la actividad física. Por ejemplo, aquí ya veremos en los síndromes que hay escalas que nos ayudan a determinar el grado de disnea que son las escalas de la Nija sobre todo, pero ya las veremos más adelante. Disminuye con el cese de la actividad y con el reposo. Generalmente cuando tenemos dificultad respiratoria en reposo es de origen pulmonar y cuando ya tenemos dificultad en reposo, perdón, dificultad respiratoria en movimiento con algún tipo de actividad física es de tipo cardiovascular, ¿vale? Este es otro ejemplo de exploración física de tórax y mama, lo que les explicó la doctora Patricia, tórax en tonel. En este caso se le describe el tipo de piel, como piel morena en este caso, adecuadamente hidratada. Si tiene presencia de algún tipo de reacción dermatológica o alguna afección en la piel, chicos, también lo tienen que describir. En este caso, pápulas y pústulas, en este caso en la región posterior del tórax. Las mamas, aquí ya empezamos con la descripción, como mamas péndulas, ganglios linfáticos no palpables, y tampoco a la presión con la pinza fina o la pinza gruesa, que es lo que les explicaban, hay salida de algún tipo de secreción por el pezón, ¿vale? Igual los huecos axilares se le palpó y no encontraron adenomegalias, región infra y supraclavicular y paraesternal tampoco con adenomegalias palpables. Y también lo que ya les habían explicado, los movimientos a la amplexión y a la amplexación se encuentran en este caso, digamos, disminuidos. Generalmente ya veremos que en los síndromes pleuropulmonares los movimientos de ampliación y amplexación van a estar disminuidos en todos, chicos. Váyanse grabando esto. En todos van a estar disminuidos los movimientos de ampliación y amplexación. Ya se van a diferenciar con las otras características, pero para empezar, todos están disminuidos, ¿vale? De forma bilateral, la transmisión de la voz aparentemente sin alteraciones a la percusión y el claro pulmonar, pues de manera adecuada. Soplo vesicular, como les comentaba, es este propio roce que va a haber de la caja torácica con el pulmón, va a ser un ruido totalmente normal. Y estertores, en este caso, se determinan estertores gruesos diseminados a lo largo del parénquima pulmonar. Ya veremos igual en las patologías a qué se refiere con estertores, pero los estertores pueden llegar a ser patológicos y ya los veremos más adelante. Sin otros fenómenos acústicos agregados, ¿no? Que nos integren un síndrome pleuropulmonar. Y ruidos cardíacos los van a describir rítmicos, de tono normal, de intensidad aumentada, disminuida o normal, y si se escucha o no alguna presencia de soplos, ¿vale? Y ya por último, este es un ejemplo de cómo se puede llegar a registrar. En este caso se dice que el tórax, perdón, es simétrico, con buena ampliación y amplexación. También se puede decir que los pulmones tienen sonoridad o claro pulmonar. Es lo mismo, así lo pueden llegar a encontrar en sus historias clínicas, como pulmones resonantes, ¿vale? Eso es que es normal. Ruidos respiratorios vesiculares, lo que les comentaba. Sobre todo estos ruidos respiratorios vesiculares, chicos, cuando lo exploren, pidan a la paciente que alce su brazo hacia arriba y ustedes van a escuchar por debajo de la axila. Es un tip porque se escucha de manera muy bien el ruido vesicular, ¿vale? Sin estertores y sin sibilancias, ¿vale? En este caso también tienen que determinarlo. ¿Alguna duda, chicos? Esta es la última cosa que les quería dar para que les quedara más claro cómo se describe en la exploración física y cómo lo van a describir en sus notas, tanto en la historia clínica como en las de evolución, ¿vale? Si llegan a tener alguna duda, tanto ustedes como los que van a la clase, solo avísenos a nosotros, los que estamos de doctores, y sin problemas se la resolvemos, ¿vale? Y gracias. Hasta luego, chicos.